Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruth Girl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Estoy esperando su apoyo de 1000 me gusta para Seyal. Songul entra en la habitación de Zumrutan. Pilla a Tulay y Selma hablando. ¿Por qué estás aquí? Todos vuelven a su trabajo. Suna envía a Feraye a casa. Feraye va a ver a su familia. ¿Qué tipo de problemas nos causó Kursat Zeynep? Pero él dice, espera, lo haré responsable de esto. Zeynep dice que preparó cosas saludables. Alil dice que las cosas saludables se vuelven insípidas. Zeynep obliga a Alil a comer. Alil vuelve a ser terco. Él dice que no lo quiero. Alil quiere mucho a Tere. Zeynep se enteró de esto y descubrió que su hierba favorita era el berro. Alil no se opone al sándwich de berros. Zeynep dice, veamos cómo queda el sándwich. La voz interior de Alil me dice que necesito mantenerme alejada de él. Dice que arruinó mi vida. Zeynep pregunta, ¿no te gustó? Alil dice que no, que es bueno. Mi mente simplemente volvió al pasado, dice. Mientras Feraye está afuera, Akan aparece de repente frente a ella. Feraye tiene miedo. ¿Por qué Akan diría eso? Dice que iré a mi pueblo. Dice ve como el agua, ven como el agua. Merve estudia en su habitación. La señora Tulay llama a Zeynep. Estaba curioso. ¿Cómo estás? Zeynep dice que hubo un problema de dinero. Pero él dice que hará que todo esté bien. Merve dice que le dejen estudiar. Alil terminó el sándwich. Zeynep dice que no te gustó pero lo terminaste. Alil me dice que tome medicinas. Zeynep recibe un mensaje de Kursat. Zeynep estará muy asustada. Alil nota que a Zeynep le tiemblan las manos mientras lee el mensaje. Alil pregunta, ¿pasó algo? En el mensaje promete venganza tanto a Alil como a Zeynep. Alil pregunta el motivo de la distracción de Zeynep. Sin embargo, Zeynep no quiere responder. Alil se da cuenta de que Zeynep esconde algo. Gulce cocina en la cocina. Cuando la señora Nevin llega a la cocina, ve a Yusuf cocinando sus platos favoritos. Luego dice que quiere amar al nieto. Senaz se acerca a ellos. La señora Nevin dice que usted volvió a dejarle todo el trabajo a Gulce. Senaz dice que estaba un poco enfermo. La señora Nevin dice que no puede venir al mercado ahora. Senaz responde, iré ahora mismo. La señora Nevin dice que de todos modos no podría cargar las bolsas sola. Senaz está molesto. Alil se siente un poco mal. Zeynep corre inmediatamente para ayudar. Luego le da té a Alil. Alil dice que el té funciona. Cuando Zeynep se va, Alil lee inmediatamente el mensaje. Lee el mensaje de Kursat. Alil llama a Eren. Habla del mensaje de Kursat. Él le dice que lo busque de inmediato. Mientras tanto, llega Zeynep. Le pregunta cómo está su garganta. Quiere mirar. Toca la garganta de Alil. Dice que no hay hinchazón, que la infección se ha secado. Zeynep, no corramos ningún riesgo. Dice que te haré algo caliente. Songul dice que hay algunos hombres en la mansión. Viene a Kanan y a Su. ¿Quiénes son estas personas, lo sabes? Dicen que no tienen noticias. Songul pregunta ¿por qué lo sabes? Suna llama a Gulce. Llamé a Senaz. Gulce dice que Senaz no está en casa. Zeynep no quiere dejar solo a Alil. Alil intenta deshacerse de Zeynep de alguna manera. Intenta por todos los medios alejar a Zeynep de casa. Alil dice que nuestros hijos te llevarán. Zeynep dice que no hay trabajo. Alil responde, ya veremos. Zeynep dice, déjame ir entonces. Songul llama a Alil. Le dice a Alil, hay hombres alrededor, me siento incómodo. Alil dice que está fuera de la ciudad. Por eso incrementé la seguridad, dice. Songul se da cuenta de que Alil y Zeynep están juntos. Dice que no sé qué pasó, pero que están juntos. Cemil dice que yo hice el trabajo que tenías que hacer.
Son Gulam dice que si se entera, tendremos problemas. Merve dice que no me ocuparé de cosas tan pequeñas. Dice que voy a leer. Él dice que tú harás tu trabajo y yo haré el mío. Zeynep se da cuenta de que algo anda mal y quiere volver a la casa de verano. Los hombres dicen, señora Zeynep, tengo que llevarla a la granja. Suna llama a Gulce y le dice que Feraye es mala. Gulce va a Suna. Selma llama a Ali. Dice que Gulan empieza a sospechar. La señora Songul dice que está presionando a todo el mundo. Alil dice que llamemos a Eren y que resuelva la situación. Llama a Eren. Él explica la situación. El florista se acerca a Yusuf y Osman y les dice que me quedan unos cuantos. Osman dice que no somos románticos. Yusuf decide comprarlo. Osman, ¿no estarán vacías las manos de Senaz cuando le des esta flor a Gulce? ¿No me estrangulará con esas manos vacías? Dice que des la mitad de esto. Yusuf, ¿es este el pan que voy a compartir? Dice que no te lo daré sea lo que sea que me hubieras comprado. Alil descubre la ubicación de Kursat. Se sube al coche y entra en acción. Eren llega a la mansión. Selma Gulan dice estar muy preocupada. Eren dice que yo me encargaré. Mientras Gulan está adentro, llega Eren. Alil dice que volverá a casa para cenar. Selma dice que podemos confiar en Eren. Después de todo, dice, es un amigo íntimo del señor Alil. Mientras Alil actúa, Zeynep intenta por todos los medios ponerse delante del coche de Alil. Mientras Suna está en casa, Gulce llega corriendo. Suna dice que engañó a Gulce. Dice que hablaré contigo sobre temas serios. Toma el jarrón. Gulce no puede entender lo que Suna intenta hacer. Zeynep logra atrapar el coche de Alil. Detiene el coche. Alil dice que este es mi problema. Zeynep no deja ir a Alil. Alil dice, te lo advierto por última vez, sal de mi camino. Zeynep dice entonces aplástame. Alil arranca el coche. Sin embargo, Zeynep no tiene intención de moverse. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.